Pues no se me vayan porque dicen, a mí los dinosaurios no me interesan. ¿Cómo que no le interesan? Claro que sí, y más, supongo que la máxima efervescencia vino, aparte de los aficionados al tema, a raíz de la película de Spielberg, quiero entender, que de alguna manera también se refleja en este libro, escrito por don José Luis Sanz, paleontólogo, y repito, es uno de los hombres que más saben de estos bichos de antaño, del mundo mundial, diría yo, y además, como es de la Tierra, Soria, después tenemos por ahí Teruel, tenemos Cuenca, y el hombre se lo recorre todo, pues lo sabe todo. Don José Luis, que no es la primera vez que hablamos, y para mí, de verdad, es un auténtico placer. Bienvenido a De Buen Café. Bien hallado. ¿Usted quiere un cafetito o no? Estaba así un poco... estoy bien. Está bien, o sea, no, la taza la tiene, usted cuando lo quiera me lo pide. Gracias. Pequeña historia de los dinosaurios, que no es el primer libro, pero está hecho de una forma como muy visual, ¿no? Ajá. Como para niños, no tan niños... Es un buen regalo, ¿no? Originalmente, el objetivo del libro es son personas yo diría entre 10, 12 años, incluso podríamos bajar un poco, entre 8, 14, ¿no? Y está planteado en esos términos porque, como tú antes bien comentabas, hemos procurado que la parte visual esté especialmente cuidada y hay muchas referencias en el texto a cosas que no tienen nada que ver con la paleontología. Pero yo creo que también, que se me perdone la presunción, yo creo que puede, divertir a mucha gente que está por debajo y sobre todo muy por encima de esta edad, que es el objetivo. Aquella pregunta que he hecho yo anteriormente, ¿saben ustedes que a lo mejor si comen un huevo, están comiendo pues un huevo de dinosaurio, se comen un pollo o cazan? Son pájaros, pero son los sucesores, a ver si lo digo bien, de los dinosaurios. Esa es una buena pregunta, falta la respuesta, que va a ser dentro de un instante. Veamos esto. La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de sus fósiles. Nace como ciencia en el siglo XVIII. La historia de los dinosaurios comenzó hace unos 230 millones de años, a mediados del periodo Triásico. La primera pista de que estos animales existieron fue un diente. Por sus restos fósiles se conocen unas 350 especies diferentes de dinosaurio. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años y aunque se han puesto muchas y muy diversas teorías sobre la mesa, su desaparición sigue siendo a día de hoy una incógnita. El paleontólogo José Luis Sanz ha dedicado toda su vida a la búsqueda de fósiles de dinosaurios. Don José Luis, ¿también cuando era pequeñito? Sí, estas cosas... Estaba ya con los pantaloncillos cortos y estaba buscando... Sí, yo creo que estas profesiones y ocupaciones son muy precoces, ¿no? De hecho, yo empecé eso en mi Soria natal, cuando tenía 10 añitos vi una película de dinosaurios que se cita en el libro, que se llama El monstruo de tiempos remotos, que es una película sobre un dinosaurio del polo que revive después de una explosión atómica y va bajando por la costa atlántica norteamericana hasta que aparece en Nueva York y empieza a armarla allí, empieza a comerse un policía y luego ya... Pero esto no hay una película de eso, el Godzilla, sí. ¿no? Bueno, y Godzilla es otra, obviamente. Otra. Entonces, yo vi esa película y me quedé realmente, estupefacto. Dice, voy a buscar lagartos, que no es lo mismo. Claro, y me fui pues a los alrededores de mi Soria natal, a lugares como el Cerro del Mirón o Balonsadero, a buscar fósiles, al Picofrentes, ¿no? Que está en las sierras. Pero cuando uno va a buscar y se encuentra un fósil de 2 metros, dice, a ver qué hago con esto, ¿cómo me lo llevo? Claro, allí no me encontré fósiles, me encontré muchos fósiles, pero no encontré de dinosaurios, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empecé a hacer una colección de un chavalillo de 8 o 10 años. Y ahí empecé, y a partir de ahí he seguido pues leyendo novelas de Julio Verne con dinosaurios, viendo películas con dinosaurios. O sea, imaginación, pasión y ciencia. Sí, yo creo que es una buena forma rápida de definir. La pregunta que ha quedado en el aire, cuando yo me estoy comiendo un huevo frito, ¿me estoy comiendo un huevo de dinosaurio? Si me como un pollo, ¿es un dinosaurio? Sí. ¿O no? ¿Cuál es Sí, absolutamente sí. Por lo menos desde el punto de vista de la lógica biológica. Es decir, que los dinosaurios son los antecesores, los ancestros
de los pájaros, ¿no? Y de todas las aves en general, ¿no? Y incluso hay dinosaurios que los conocemos del registro fósil que no son aves, pero tienen plumas. Y no tienen alas, pero tienen algo que se parece a unas alas, unas protoalas o como quiera llamárseles, ¿no? Hay un libro muy bueno de don José Luis Sanz que también habla de eso, ¿no? Ajá, sí. Pero la pregunta, claro, es si se extinguieron los dinosaurios, ¿de dónde salen los pájaros? No, porque digamos que los pájaros proceden de dinosaurios mucho antes de que se extinguieran el resto de dinosaurios. Es decir, la cuestión es que como comentaba muy acertadamente esta presentación que habéis hecho, hace unos 66 millones de años, la vida en este planeta cambia radicalmente, ¿no? Desaparecen pues probablemente más del 50% de especies que existían, ¿no? Y entre ellas les toca a todos los dinosaurios, excepto probablemente aquellos que tienen plumas. Y de hecho conocemos aves que son ancestros de las aves actuales, es decir, patos primitivos de aquella época o gallinas o algo parecido primitivas de aquella época, que no tuvieron ningún problema. Cayó el pepinazo, el famoso asteroide, y no tuvieron ningún problema. ¿Cuál es el orden? Porque hace poco estaba viendo que hay una serie de documentales en televisión que se van pasando y yo entiendo que deben estar bastante bien estudiados y coinciden con la realidad. A ver si el experto, el paleontólogo, nos da la razón o nos censura lo que comentamos. Cae supuestamente una piedra gorda en Yucatán. Se produce allí entonces a partir de ese momento como un fenómeno de una gran devastación, no sé si por fuego y demás. Allí pues todos los animalillos que había por ahí, plantas y demás, se destrozan. Eso se para, no sé cuánto dura ese fenómeno. Después se producen terremotos, con lo cual también hay animalillos que se caen por las grietas, en medio pierden, y luego un gran tsunami. Y entonces la suma de todas estas cosas es lo que acaba con buena parte de esa fauna y flora terrestre, ¿o hay algo más? Hay un detallito más. Ya sabía yo, hombre, ya sabía yo. Que yo creo que es muy importante. Y es que, claro, en el choque, que es un choque que parece que desarrolló una energía que es equivalente o es como 100 veces, se ha calculado, a todo el arsenal atómico que guardan determinados países. Que sepamos, vete a saber lo que hay por ahí, ¿no? Sí. Pero vamos, como mínimo, ese impacto generó una inyección de materiales sólidos en la atmósfera. Y luego está claro, ¿qué pasó con las nubes? Son polvito que pudo estar incluso durante un año en la atmósfera, en niveles determinados atmosféricos. Y el sol no llegaba, ¿no? Generando, claro, una especie de paraguas contra el sol, un escudo contra el sol, con lo cual, obviamente, si no hay sol, no hay plantas, y si no hay plantas, no hay bichos que coman plantas. Eso me lo sabía yo, pero se me ha olvidado, hombre. Podía haber quedado yo redondito. Bien, los dinosaurios, que tenían enfermedades, ¿de qué se morían estos animales? Porque además, herbívoros, carnívoros, de todo, ¿no? Sí. Bueno, sabemos por lo menos, claro, los diagnósticos de enfermedades que se pueden hacer en huesos fósiles son muy reducidos, es decir, son solo aquellas enfermedades que dejan alguna marca o alguna señal en los huesos, lógicamente, ¿no? Pero vamos, sabemos que los dinosaurios, en principio, pues padecían de gota. Por ejemplo, los tiranosaurios padecían de gota. Claro, con la carne que comían. Lo cual los de pico pato tenían otros problemas, ¿no? Los de pico de pato son los únicos que se han encontrado cáncer de huesos en dinosaurios de pico de pato y no sabemos por qué. A mí me ha preocupado una cosa que lo he leído en el libro. Me hace usted preocupar, porque dice, ¿y qué comían estos dinosaurios? Pues muchas coníferas, tipo pinos y demás, que tienen elementos cancerígenos. Y yo digo, bueno, pues yo no estoy comiendo pinos, y la gente tampoco. ¿Y los piñones? Bueno, pero que... relájenos un poco, porque... No, se puede relajar, y a mí me encantan los piñones. Pues a mí también. Y tú sabes que la morcilla soriana se hace con piñones. Evidentemente, haga país. O sea que podemos comer piñones sin ningún problema. Sí, hombre, los piñones son otra cosa. ¿Por qué había unos dinosaurios, estos los malos, malísimos, con las patitas delanteras tan cortas? ¿Qué hacían con ellas? ¿Coger a la presa? ¿De qué les servían? Pues yo creo que no les servían de nada. Es decir, eso es un proceso que no es un proceso evolutivo en el sentido de esa pregunta que nos hacemos siempre. ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Hay cosas que a lo mejor no sirven para nada. Son el resultado de un proceso que necesariamente tiene que acabar en eso. Y yo creo que los tiranosaurios, lo que sí es verdad es que a lo largo de millones de años es un linaje de dinosaurios que se especializaron en cazar y comer
Y para cazar y comer necesitas unas fauces muy grandes. Y para tener fauces muy grandes necesitas una cabezota muy grande. Y si haces una cabezota muy grande y eres bípedo, necesitas unas caderas enormes y unos cuartos traseros enormes. De manera que si encima tienes unas manos enormes, el desequilibrio es muy notable. La única solución estructural, arquitectónica, si quieres, a eso, es reducir las manos. Pero sabemos, y yo lo sé porque me lo ha contado don José Luis, que el más grande de los grandes creo que es el Argentinosaurus, que era herbívoro, una especie de bicho grandioso, grandioso. ¿Ha aparecido alguno más grande? ¿Puede aparecer? Pueden aparecer. De hecho, hay algunas evidencias que podrían indicar que hay, lo que pasa es que no son muy sólidas todavía, ¿no? Que podría haber elementos más grandes que Argentinosaurus. Pero claro, hay que tener en cuenta eso, que un animal que puede tener entre 70 y 80 toneladas tiene que estar sobre sus 4 patas, aguantando las leyes de la gravedad, ¿no? Mientras que, claro, una ballena puede tener incluso más de 100 toneladas, pero tiene un empuje del agua que la mantiene, ¿no? Es difícil pensar que pueda haber dinosaurios más grandes, pero digamos la paleontología... Estos tenían el cuello largo, ¿no?, para llegar a los árboles, también al suelo. ¿Proceden del agua, del mar, todos ellos, o no? Bueno, tú sabes que toda la vida procede del mar, ¿no? Pero los dinosaurios no, los dinosaurios proceden de unos reptiles terrestres. Hombre, ya si te remontas mucho más atrás, pues, hombre, todos los vertebrados terrestres procedemos de los peces, eso sí, de unos peces. Claro, si nos perdemos ahí en teorías evolutivas. Pero eso ¿no? Ya nos estamos yendo ya a épocas de hace más de 400 millones de años. Pero, ¿qué quiere que le diga, don José Luis? Yo veo una lagartija, o veo un cocodrilo, una iguana, y a mí me recuerda de alguna manera a estos bichos, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Bueno, son parientes lejanos. Es decir, probablemente pues el parentesco que tenemos tú y yo, o cualquiera de las personas que estamos aquí, con una vaca o con un ratón, es parecido al de un lagarto con un tiranosaurio, ¿no? O sea, que lo único que como son como primos. más feos y con dientes y tal, lo asemejamos, ¿no? Y en España, en la península ibérica, ¿qué es lo que se ha dado más? ¿Tiranosaurios había? No había nos quedamos sin el bueno, o el bueno o el malo de la película. Tenemos aquí dinosaurios ibéricos importantes, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, hace un par de años nosotros publicamos un bicho que se llama Concavenator, que es un tipo que tiene una joroba aquí en forma de pincho, que es un animal, no es tan grande, pero tiene unos piños importantes, ¿no? O aquí tenemos también un saurópodo, pues muy grande, de un animal que podía también tener una masa de 60 o más toneladas. Lo digo porque si hay porque los grandes depredadores ¿qué comían? ¿Qué otros animales andaban por ahí? Un depredador siempre, sea un tigre, sea un dinosaurio u otros depredadores en el agua, por ejemplo, los hiperdepredadores, es decir, en lo que están en la cumbre, son capaces, se caracterizan porque pueden comer cualquier cosa. Es decir, por debajo de ellos, todos los niveles o hasta que ellos. Están por debajo, o hasta ellos, y las crías son incluso, caníbales, ¿no? Obviamente, sus propias crías, claro. No, pero lo digo porque si estamos aquí en Europa o en España y no había el malo malísimo, tenía que tener otro similar, ¿no? Claro. Sustitutivos. Y hemos visto pues, las películas de Spielberg, para hacernos una idea, yo les recomiendo el libro, además que es muy adecuado para los que quieran conocer estas cosas, porque son muchas las facetas que toca a don José Luis, y además para los chavales es bueno, y no tanto jugar con la maquinita, que un libro de vez en cuando está muy bien. Pero hablando de malos, el malo malísimo de todos, aparte del grande, es el Velociraptor. Ese, que era no sé qué tamaño, tipo así perro tal, de tamaño perro grande. Mucho pequeñito realmente, porque claro, lo que hizo Spielberg que eran los malos que se lo comían todo, ¿no? Recordáis, ¿no? Que sean los malos de las de Parque Jurásico, eran los que iban persiguiendo a la gente y pegaban unos saltos increíbles, etcétera. ¿Y eso pudo ser así? En este caso no. Vaya, hombre. O sea, no saltaban tanto. No, el problema es que Spielberg lo que hizo fue modificar el tamaño y el aspecto de los velociraptores. ¿Cómo eran realmente? Los velociraptores eran unos bichillos así, probablemente un metro, no llegaría a 1 metro de alto y 1,20 m de longitud. Eso sí, con unas cabecitas de este tamaño, de unos 20-30 centímetros, y eso sí, unos dientes afilados, ¿no? Como cuchillas, ¿no? Pero, y probablemente, claro, esos si te pillaban viene una pierna, pues te dejan ahí. Cazarían en grupo, probablemente. Pero el hombre no estaba ahí, ¿no? No. O sea que es mucha imaginación. Y aquí en el libro cuenta también si eran verdes o no eran verdes. Bueno, eso es una anécdota de un escritor norteamericano que manda a un tipo en un viaje por el tiempo
y resulta que va al Cretácico, aparece en el Cretácico y ve un enorme bicho verde que no sabe qué es, verde con los ojos color rojo, ¿no? Y no lo reconoce hasta que se da cuenta, no, si es un saurópodo, un diplodocus o una cosa de estas, ¿no? Un brontosaurio y tal. Y dice, claro, como nunca los hemos sabido qué colores eran, pues lo pintamos de... Cuando ve uno de verdad no lo reconozco. No lo reconozco, ¿no? Usted que lleva tantos años investigando, de verdad que es una de las personas que más saben de dinosaurios en el mundo. ¿Al que le ha cogido más cariño usted cuál es? Bueno, a mí me gustan mucho, en realidad me gustan mucho todos los bichos, ¿no? Pero bueno, dentro de los dinosaurios a mí me gustan especialmente los triceratops. ¿Estos cómo son? Pues son, mira, ahí hay una ilustración. A ver, que nos queda medio minuto y no sabemos... Pues son esos que tienen un cuerno... Dos cuernos y una cresta. Así, y un cuerno encima de la nariz, ¿no? Ah, parecen unos toros enormes. Exacto, a mí me gustan. Un toro de 6 toneladas. A mí también me gustan esos. Son muy bonitos. No sé, coger uno como mascota, no hay. Pequeña historia de los dinosaurios, José Luis Sanz. Se lo recomendamos, de verdad, muchas gracias. Ha sido muy, muy educativo y que se diviertan con este libro. Mañana seguiremos con todos ustedes de Buen Café hablando de otras cosas. Pásenlo bien.